Tengo en mis manos un libro que se llama Quédate donde estás, cuyo autor es Miguel Ángel Muñoz, que nació en Almería, ¿no? Ya se hizo famoso con un libro, El síndrome de Chekhov, que publicó Páginas de espuma en el año 2006. Y bueno, pues tenemos la suerte de tenerle al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí charlando contigo. Bueno, tengo tu libro en la mano, que me ha gustado muchísimo. Me alegro, me ha encantado, me lo he pasado muy bien con tu libro. Es una buena noticia. Sí, la verdad es que da gusto que te digan eso, ¿eh? Sí, hombre, sí, sobre todo para empezar una conversación, claro. Se entra con buen pie. Sí, quedan las cosas claras, ¿no? Sí, Quédate donde estás. Bueno, lo primero que me encanta es el título. Tanto hispanoamericano como español y bueno, pues de alguna manera un cauce muy bueno para todos aquellos que quieren encontrar cuentistas y leer cuentos, ¿no? Porque lo que Páginas de Espuma de alguna manera hizo florecer fue el deseo de muchos lectores por leer cuentos, que a veces no era muy difícil satisfacerlo, ¿no? Porque no había los cauces para el hecho de que un programa como el tuyo esté hablando de cuentos y tenga una dedicación tan especial al relato, pues es síntoma de que algo está cambiando, ¿no? Y que cada vez es un género que merece más atención, ¿no? Claro, porque parece que lo oculto, lo elevado literariamente es la novela y gorda, ¿no? De 500 páginas. Sí, es curioso porque lo oculto, no recuerdo ahora el nombre del autor, en fin, un autor de cuentos, el de cuentos de soldados y civiles, que también fue un autor que desapareció en la Revolución Mexicana. Es decir, ha habido siempre una tradición, ¿no? Y siempre me resultaba muy curioso, ¿no? Y que por ahí surgió la idea del cuento, ¿no? Sí, no, te iba a decir, la idea no será que se les traga la literatura, ¿no? Porque no sé, es una cosa misteriosa, ¿no? De estos autores que desaparecen, que se encaman, que se tapan con una manta a cuadros y tiran toda la vida. Hasta el punto de que pensamos que ya no están vivos, ¿no? Y que por ahí, ya te digo, vino la idea de que cuando viene el premio Nobel todos los años nadie se acuerda de Thomas Pynchon o de Salinger, es como si ya estuvieran muertos. Nadie lo dice entre los candidatos, ¿no? Porque se supone que ni siquiera aceptarían el premio, ¿no? Hace poco ha salido una foto en la prensa saliendo de un supermercado, Salinger. Y todo enfadado, ¿no? Con el fotógrafo, claro. Cuando ha aparecido las pocas veces siempre ha sido dando caña, creo que se le pone por delante, que eso también se parodia un poco en el cuento, ¿no? El cuento, un microrelato que habla precisamente, por otro lado, de que a veces la literatura moderna, el escritor tiene que tener una función que quizás ya no es la que originariamente tenía, que era la de escribir libros buenos, ¿no? Ahora el escritor tiene que ser el que escribe, pero también el que se da a los demás, ¿no? Y por eso nos fascina, yo creo, la imagen de estos escritores que se apartan del mundo, que se crean su propio microcosmos extraño en el que ellos son dueños y señores, ¿no? Claro, escritor simpático, amable, abierto, tertuliano, que está todo el día hablando. Efectivamente. Comparado con estos, claro. Son dos formas distintas de entender la vida. Sí. Oye, otro relato. Bueno, también te quería preguntar otra cosa. El orden, o sea, la elección de los relatos que tú has dicho antes, que no tienen un nexo común, digamos, o sí lo tienen. Yo creo que sí lo tienen, ¿no? Sí lo tiene. Ya te digo que aparentemente, aunque yo trabajo bastante la ordenación del cuento, porque mi idea sería, o mi aspiración, aunque luego el lector pueda hacer lo que quiera, sería que el lector lo fuera leyendo casi como una novela, es decir, que un relato lo fuera llevando al otro y que hubiera un ritmo interior entre todos los relatos, y para eso la ordenación es muy importante, ¿no? El jugar al contraste entre un relato fantástico con uno realista y demás, ¿no? Pero luego me he dado cuenta, como te decía antes, corrigiéndolo, que había incluso algunos juegos interiores entre los relatos, y escenas de un relato a veces aparecían en otro contexto referidas en otro, ¿no? Es decir, había pequeños temas, ya te digo, que iba descubriendo solo una vez leído, ¿no? El libro, ¿no? Sí, hay un tema de fondo que es la literatura, ¿no? Que aparece por todas las partes, ¿no? La mención a escritores, a Kafka, a Salinger, en fin, a Poe, a muchos, ¿no? Sí. Déjame que te hable del último, del primero y del último, ¿no? El último es la puntilla, el lector, banda ancha, ¿no? Es un relato que te deja asfixiado, perdido, ¿no? Es buenísimo, ¿no? Y es el entrar en una página, no poder salir, todo ese lío, ¿no? Esto... Sí, un poco es pues... O sea, digamos que hablas de Internet, entre comillas, ¿no? Claro, Internet es como el todo actual, ¿no? Como en ese lugar en el que todo cabe, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y en el que de alguna manera hay quien lo ha comentado, y creo que hay algo de cierto en eso, ¿no? Que es un poco una idea como aquella de la Aleph de Borges, ¿no? Internet se ha convertido en ese mundo en
en el que todo es posible, ¿no? En el que todo puede ocurrir, aunque nosotros pensamos que no ocurre. Es decir, uno visita las páginas que quiere, digamos, se confecciona un mundo a su medida. La lista de favoritos que se va engordando. Claro, sí, pero aparte de esos favoritos hay otros mundos que no conocemos y que están ahí, ¿no? Están, digamos, el reverso casi tenebroso, ¿no? Sí, y a está veces esperándote, ¿no? A ver. Sí, y entonces, bueno, pues quería jugar un poco con eso, ¿no? Con esa deseo tan enorme de información que tenemos, que luego cuando la tenemos nos damos cuenta de que no sirve para nada, ¿no? El tema de las descargas, digamos, de esas descargas a veces kilométricas de discos y discografías que luego no se pueden escuchar, ¿no? Claro. Pero ese deseo de tenerlo todo, de poder acceder a todo, ¿no? Tengo discos que no voy a poder escuchar en mi vida, libros para toda la vida. Claro, es un absurdo, en realidad. Claro. Es algo absurdo y que mucha gente empieza a planteárselo. Bueno, ¿hasta qué punto necesitamos acceder a tantas cosas, ¿no? Claro, ¿para qué? Claro. Entonces me pareció un relato bonito para cerrar el libro, porque de alguna manera también es un homenaje a la capacidad de la literatura, que no deja de ser también el origen de Internet. Es decir, un libro te conduce a otro, y un cuento te lleva a otro, y una novela a otra, te refiere a otras historias distintas, ¿no? Sí, hay una estructura ahí paralela entre la literatura y lo que es la red. Hombre, el libro la verdad es que sí, desborda, pues por lo menos amor a la literatura. Es decir, es verdad que para mí no es un libro metaliterario, porque no reflexiona tanto sobre la idea de qué es un escritor o no, sino muchas veces de lo que los escritores representan como seres humanos, ¿no? Que tienen bastantes carencias, que tienen problemas, pero que también hay un momento el momento de la creación en que son capaces de crear cosas luminosas, ¿no? Y eso es lo que a mí un poco más me apasiona del mundo de los escritores, que pueden ser personas bastante detestables, pero luego, sin embargo, son capaces de aportarnos belleza, ¿no? Oye, otro también hablando que me ha parecido luminoso, ¿no? El de ácaros, ¿no? Una persona que tiene su casa llena de libros y resulta que tiene alergia a los ácaros, y bueno, no quiero desvelarlo entero, ¿no? Pero los tiene que ir desmontando de su casa, los libros. Sí, es como el camino inverso, ¿no? de banda ancha, ¿no? Es decir, aquí en vez de ir hacia el todo, lo que se va es a la mínima expresión, ¿no? Es un homenaje también al relato de alguna manera, ¿no? Porque bueno, al final ese escritor se va viendo que lo primero que le receta el médico es que se desprenda de todas las novelas que tenga de Tolstoy, de los novelones del siglo XIX de Dostoyevsky, es decir, que eso cría mucho ácaro, ¿no? De alguna manera, bueno, el escritor al final es digamos una defensa también de lo importante que es la esencia en la literatura, ¿no? De ir a lo concreto, ¿no? Me acordaba de la censura, de los papas estos que mandaron quemar libros, del rey musulmán, no sé. En fin, es un relato también muy literario. Sí. Muy literario, sí.